Hacé como Petru y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Pircaston, soluciones integrales a problemas de humedad. 2-411-7171, www.pircaston.com. Recibimos al senador Pablo Mieres, líder y precandidato del Partido Independiente. ¿Cómo anda, senador? ¿Precandidato o candidato? Bueno, precandidato porque tengo que pasar por las urnas. Que eso vale la aclaración, porque mucha gente que nos acompaña no tiene claro que nosotros también tenemos que votar el 30 Aunque no haya competencia, Exacto. usted tiene que comparecer ante las urnas. Elegimos la convención nacional, las convenciones departamentales y el candidato a presidente. Y si no logramos un cierto número de votos, no pasamos a octubre. Por lo tanto, viene bien la pregunta, porque el 30 de junio esperamos no hay competencia, pero nos sigue voten. siendo claro, pero necesitamos los votos de la gente que nos apoya. Ayúdeme si estoy equivocado por algo que dijo Antía. En rigor, quien elige al candidato son las convenciones partidarias. Si no logra el 50%. Si no logra el 50 o una... Sí, o menos del 50 y claro, más del 40, pero con una distancia de 10 puntos sobre el segundo. Si no es la convención. Si no es la convención. En el caso nuestro, como digo, yo soy el único candidato, todos los votos irían para mí, o sea que no hay necesidad de elegir en convención. Claro. Lo que la convención sí elige es el candidato a vicepresidente, en todos los casos, es obligatorio. Esa convención es obligatoria, está regulada por la Corte Electoral, se convoca unas semanas después de la elección interna, después de las proclamaciones, y ahí sí hay que votar el candidato a vicepresidente de cada partido. Muy bien. Usted definió como un escándalo lo del diputado Placeres. Desde el Frente Amplio dice, bueno, pero el diputado Placeres cometió un error administrativo y además fue y renunció, ahora renunció al cargo, no va a recibir el subsidio. En otros partidos, que no es el caso suyo, pero no ha pasado eso, siguen amparando gente que ha tenido que enfrentar la justicia. A ver, lo primero que hay que decir es que está bien que haya renunciado, me parece un gesto que hay que señalar. Lo que ocurre es que eso no repara su conducta. Su conducta, yo no sé, creo que el fiscal Pacheco dijo más cosas. No solo dijo que el problema era que no había declarado en sala que tenía un interés en el tema que se había votado. Habló también de que la oficina técnica del Fondes había cuestionado los préstamos que se le daban a Envidrio. Yo creo que Envidrio es una empresa recontra subsidiada porque tiene amigos en el poder. Esa es la realidad de la milanesa. Es decir, recibió préstamos de Venezuela, recibió 2 préstamos del Fondes. El INEFOP le prestó plata, cosa que yo dudo mucho que sea jurídicamente correcto, porque el INEFOP está orientado a otra cosa, está orientado al reciclaje de los trabajadores, el fondo de reconversión laboral. Ahora, el fiscal Pacheco, bueno, como usted dice, hace 2 cosas. En primer lugar dice, yo no encuentro motivo o prueba que me hagan pensar que acá puede haber un delito, que es para lo que están los fiscales. Y luego describe también los procedimientos. Yo qué sé, yo creo que en toda la actuación de Envidrio, además de las responsabilidades de Placeres, ha habido otras responsabilidades, por lo menos irregularidades. Yo no sé, yo no conozco el expediente, no voy a opinar si Pacheco tiene razón en descartar otro tipo de ilícito, pero lo que es claro es que darle plata a una empresa que no tiene capacidad de responder, plata de todos los uruguayos, porque hay que recordar que el Fondes es un fondo. Pero en su momento le estaba yendo bien a Envidrio cuando le hicieron una de las primeras capitalizaciones. La verdad, el propio Pacheco dice, la asesoría técnica de Fondes dice de no otorgarle los préstamos. Y el Fondes lo otorga igual. Esto es muy parecido a lo que pasaba con la CND en la época del segundo gobierno de Corporación Nacional para el Desarrollo. Exacto. La Corporación Nacional para el Desarrollo en la década de los 90 y sobre todo en la segunda mitad de los 90 era una corporación que manejaba fondos públicos que lo que hacía era salvataje de empresas, de empresarios vinculados al poder. ¿Y qué hacían? Se quedaban con el agujero. Y al final la CND terminó perdiendo un montón de plata, que creo que eran unos 70 millones de dólares en aquella época, que era mucha plata, por haber hecho el salvataje de varias empresas que estaban fundidas y entonces el empresario las vendía, entre comillas,
a la CND. Esto es muy parecido, el Fondes, la única diferencia es quién es el padrino. El padrino eran en aquella época los partidos tradicionales, ahora el padrino es el gobierno del Frente Amplio con aquella historia famosa de Mujica que decía que el Fondes era prenderle una velita al socialismo. Y en realidad lo que hacían era apoyar emprendimientos, comillas, cooperativos, que estaban de alguna u otra manera, hay que acordarse, a la SU se le prestó más de 15 millones de dólares. Y cuando uno pasa raya, el Fondes perdió casi todo su capital porque prestó a fondo perdido. Y eso no es el sentido de la promoción empresarial o de la economía social. Eso es lisa y llanamente clientelismo a costa de los uruguayos. En Vidrio es una de esos casos. Usted está haciendo una ronda de contactos con otros precandidatos de todos los partidos promoviendo la propuesta de DUI 21. Sí. Hay incluso un sector, bueno, estuvo con Daniel Martínez, que recibió o que participa de algún modo de parte por lo menos de la propuesta de DUI 21. Él dijo que no estaba de acuerdo con modificar la ley de educación, que es uno de los planteos. ¿Dónde está allí la diferencia? ¿O para qué es necesario modificar la ley de educación? Con Daniel Martínez, que nos reunimos ayer, hoy con la calle Pou, y el lunes que viene con Talvi, y luego seguiremos con Larrañaga, con Vergara, con Sanguinetti. Vamos a tratar de hacer toda la ronda. Algunos quizás será por teléfono, porque tampoco podemos estar todo el tiempo haciendo reuniones y reuniones. Pero Daniel Martínez dijo una cosa muy valiosa, que es que él creía que la educación debía ser objeto de acuerdo. Ese es un punto de contacto con lo que nosotros planteamos. Después sí dijo que tenía coincidencias con EDUI 21 en algunas cosas, no en todas, y particularmente conversamos sobre el tema de la posibilidad de modificar la ley de educación en algunos artículos, que es una cosa que plantea EDUI 21, porque tiene que ver con el rediseño de la institucionalidad de la educación. La ANEP, hoy como está, la verdad sea dicha, está conducida por 17 personas, los 5 del CODICEN, más 4 consejos desconcentrados de 3 personas cada uno, da 17 personas. No es un diseño ágil, no es un diseño dinámico. No, además ni siquiera son 17 que integran un órgano y toman decisiones. Son órganos 5 órganos, 17 con personas. Competencias repartidas. Con niveles de autonomía cada uno de ellos, con decisiones, algunas burocráticas, etcétera. Y nosotros creemos que para reformar la educación tiene que haber una conducción más ágil, y en ese sentido es el planteo de EDUI 21, que nosotros compartimos. Entonces, ahí hay un punto de discrepancia entre la evaluación que hace Daniel Martínez y lo que EDUI 21 plantea. Quizás haya otros, yo no lo sé porque no profundizamos, simplemente nosotros lo que hicimos fue plantearle... ¿Pero eso sería un cambio esencial para la educación? Yo creo que es muy importante porque además este tema de los consejos desconcentrados termina feudalizando y generando como compartimentos estancos entre los distintos niveles de educación. La educación primaria, inicial y primaria por un lado, luego la educación básica, la educación media no técnica, la educación técnica y la formación docente. Acá en la educación media hay que revertir una tendencia, yo creo, muy equivocada y que en el mundo se ha revertido, de esa separación entre la educación media no técnica y la técnica. En realidad no existe formación que no incluya un componente técnico y que no incluya componentes no técnicos. Entonces hay que barrer con esa división y generar una lógica de un ciclo básico único que fuera una continuidad con la educación primaria. O sea, habría, el planteo de EDUI 21 implica un ciclo entero de 4 a 15 años, que es lo que se hace en los sistemas educativos de más avanzada. Y luego sí, muchas opciones de segundo ciclo, de bachillerato, algunos terminal, con énfasis en salidas laborales, otros preuniversitarios, mucha variedad y todo en manos de, ahí sí, de una misma conducción. Entonces, me parece que hay mucha cosa que depende del diseño institucional. Y después hay otras cosas. La metodología, por ejemplo, la forma de enseñar. Y bueno, y ahí hay otro asunto. Que uno ve, por ejemplo, los chiquilines copados con la robótica, con la cibernética, con tanta cosa, y de repente me ha tocado hacer móviles que hemos hecho, Gerardo, desde el LATU, viendo las explicaciones de los chiquilines con argumentos sólidos de la pasión que les genera la robótica. Y así uno ve
cómo en lo didáctico se pueden aplicar tantos conocimientos. Hay una enorme cantidad de posibilidades y sobre todo a mí me parece que una de las cosas claves, por lo menos yo le pongo énfasis, acá no digo de DUI 21, es mi opinión, la clave es que se enseñe en contexto de comunidad educativa. Yo creo que el chiquilín se va cuando no se siente alguien, cuando hay una personalización, cuando el estudiante se siente tratado como alguien con nombre y apellido, conocido por el docente, y ojo que yo creo que los docentes hacen el mayor esfuerzo, y también los adscriptos y los funcionarios, pero el sistema no es un sistema amigable con eso. Por el tamaño de los grupos de clase, porque los docentes tienen las horas salpicadas en distintos centros, porque no hay estabilidad en el mismo centro. Yo creo que una de las claves es que el centro tenga tamaño humano, el centro educativo, que tenga autonomía para innovar en materia pedagógica, que sea un equipo estable de docentes y docentes concentrados en un solo lugar. Todo eso lleva a que el chiquilín se sienta en un lugar amigable y que incluso si el chiquilín falta, ese centro educativo pueda inmediatamente interesarse, saber qué es lo que pasó. Yo creo que el contexto de comunicación es clave y me parece que tiene mucho que ver con el problema de la deserción, que además es una deserción muy marcada por nivel socioeconómico. De todas formas, ahora la política de primaria sobre todo es hacer un seguimiento de las faltas, estar controlando, de consultar. Eso está muy bueno. El problema es cuando se llega al nivel de secundaria, o mejor dicho, al segundo. Allí se pierde. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema y por algo tenemos la tasa. Ustedes imagínense, la tasa de egreso de enseñanza media es de las más bajas de América Latina. Ya no estamos hablando del mundo. Bueno, pero lo que se dice desde las autoridades y también obviamente desde el oficialismo es decir, sí, tenemos las tasas más bajas, pero eso es consecuencia, al menos en parte, de que se ha aumentado la matrícula. ¿Y con quién se ha aumentado la matrícula? Con jóvenes que llegan de contexto más vulnerable, más crítico, que están expuestos también a una mayor deserción. Sí. Y ahí hay un nuevo desafío, entonces. Claro. Se la plantea matrícula, en realidad, la matrícula en enseñanza secundaria explotó mucho antes, no es de ahora. Este año igual hubo un récord. Volvió, sí, pero sigue siendo un fenómeno incremental. El Uruguay es un país que no crece prácticamente demográficamente. Cada vez nacen menos niños, con lo cual el tema cobertura, que ha sido un poco la excusa que ha tomado la ANEP para explicar el fracaso, y en todo caso, cuando arrancaron en este periodo de gobierno, se plantearon el objetivo del 75% y los datos ya estaban. Y apenas aumentó 4 o 5%, estamos 43% de egreso. Es horrible porque además eso es totalmente diferencial por nivel socioeconómico. Los chiquilines de nivel socioeconómico bajo van quedando por el camino. Y además tenemos un problema de formación. Tú lo decías recién cuando hablabas del Plan Ceibal. Nosotros estamos hoy... el mercado podría requerir probablemente 10 veces más egresados del área tecnológica. Mañana va a haber un encuentro, si no es mañana es por estos días, en el Antel Arena con 3.500 docentes que vienen a capacitarse. Perfecto, porque tenemos que ir a una formación. El mercado de trabajo necesita ingenieros informáticos, analistas de sistema, todo lo de las tecnologías de la información está... requiriendo de mayor oferta laboral. Y los chiquilines terminan siguiendo otras carreras, otras opciones, otras alternativas, y no salen preparados para eso que está disponible. Esto es parte del ayornamiento de los contenidos de enseñanza, que también es parte de la reforma requerida. Entonces, la idea es ver si podemos aislar el tema educativo de un debate de confrontación en campaña electoral, y por eso empezamos la ronda con Daniel Martínez, con la calle Pou. Él me mostró el programa de gobierno del sector, hace referencia a DUI 21, o sea que probablemente haya más cercanía a acompañar la idea de que DUI 21 debe ser la base. Veremos con los demás, pero ¿por qué no? Claro, tiene otro riesgo esto, ¿no? Porque no es la primera vez que hacemos acuerdos educativos en el sistema político. Lo hicimos en el 2010, cuando se inició el periodo de Mujica y no se cumplió. Y en el 2014... Toda la Larrañaga también muy involucrado en aquel momento. Sí, claro. A ver, cuando Mujica comenzó el gobierno, puso a andar 4 grupos multipartidarios. Uno de ellos funcionó muy bien y yo diría es parte de la responsabilidad del éxito de algo que en el periodo de Mujica se logró, que fue la diversificación de la matriz energética. Hubo un grupo de trabajo sobre energía y la verdad,
al terminar el periodo de gobierno, Energía había logrado los resultados excelentes. O sea que no todos los acuerdos multipartidarios fracasan. Quizás nos acordamos de los que fracasan. En el de educación no se cumplió. No avanzó en la línea de lo que se había acordado. Y en el 2014, en la campaña electoral, hicimos una presentación, los 4 candidatos, ya en la segunda parte de la campaña, y los niveles de coincidencia eran enormes. Y después... Después se fracasa. Y después se fracasa porque yo creo que el gobierno de Vázquez eligió el continuismo. Eligió continuar con Neto en vez de incorporar a Filgueira, que es hoy uno de los puntales de DUI 21. ¿No? Quería hacerle una pregunta respecto también a lo que tiene que ver cuando se habla de la modificación, de mejorar la educación. ¿En qué medida también no es atractiva para los estudiantes seguir una carrera de magisterio, una carrera docente, el IPA? ¿Hay que mejorar también, por ejemplo, a nivel salarial? Sí, sin duda. Se ha mejorado. Sí, se ha mejorado, yo creo que no lo suficiente. Obviamente tenemos restricciones presupuestales, yo no quiero salir vendiendo versos, hay otros candidatos que se encargan de eso, nosotros ¿Cómo no. quién? Bueno, 100.000 puestos de trabajo, por ejemplo. Y el Farma, ¿cómo es? Medifarma. Medifarma. Bueno, yo qué sé. Yo creo que nosotros tenemos que ser serios, el Partido Independiente se caracteriza por eso, o sea, yo no puedo salir a prometer, sí creo que una reforma educativa como la que plantea DUI 21 va a implicar un incremento de presupuesto para la educación. Pero también la propia DUI 21 lo plantea, será gradual, porque nadie puede esperar que el año que viene haya un gran salto presupuestal en nada. Más bien va a haber un desafío de equilibrio de las cuentas públicas, evidentemente. Pero yo creo que el tema de la atracción por la docencia, porque es verdad, hay una tasa de egreso sobre todo de profesores. La de maestros es más alta, es del 40, 50%, pero los que terminan la carrera a nivel de profesores, el 10%. Entonces tenemos que generar incentivos, y esos incentivos tienen que ver con ingresos y tienen que ver también con profesionalización. Senador, gracias por acompañarnos. Muy amable. Vamos a hacer una pausa, pero antes sepa que nuestros platos siempre están relucientes porque Sapolio y su fórmula sacagrasa nos ayuda a hacer este trabajo de una forma fácil y al precio justo. La nueva fórmula de lavavajillas Sapolio, además de la rica fragancia Cuida tus manos, porque tiene aloe vera. Su nuevo envase tiene una innovadora tapa, la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Sapolio, máxima desinfección, el precio adecuado. Probalo en sus 3 fragancias, limón, aloe y clásico. Sapolio, cuida tu hogar y tu economía.